Nuestro protagonista de hoy, Samuel, solo tiene 17 años, pero ya es todo un hombre que vive en su propia casa y tiene un trabajo estable. Es tranquilo y amable y sus amigos le describen como generoso y altruista. Es un chico que no tiene rencor, es un chico que comparte todo, quiere lo mejor para él, pero por encima quiere lo mejor para sus hermanos musulmanes. Samuel en general es un chico sencillo, no es el típico chico de hoy en día que conoces en las calles, que está saltando de un lado a otro, no sabe lo que hace, no sabe dónde va, no sabe a quién conoce. Hay días que yo le he visto levantarse a las 5 de la mañana para ir a rezar a la mezquita. Yo digo, jolines, Samuel, cariño, te acostaste tarde, levantarte tan temprano, ya, pero hay que hacerlo y yo lo quiero hacer. Vale, Samuel, haz lo que quieras, cariño, haz lo que quieras. Es una persona que tiene un buen corazón, es muy buena persona, porque siempre lo que quiere para él te lo da a ti. O sea, siempre piensa más en ti que en él mismo. Y eso es algo que lo hace muy, muy grande. Me acuerdo que el primer día ya nos invitó a su casa a cenar. Hicimos una cena, nos invitó, estuvimos hablando y esa noche nos quedamos viendo toda la noche vídeos. Me acuerdo que vio mi vídeo y le impactó mucho y se sintió muy, muy cercano a mí, porque habíamos vivido cosas muy parecidas. Y me acuerdo que ese día fuimos a rezar al Fajr y, o sea, desde ahí hemos sido, por decirlo así, hermanos. Siempre hablamos todos los días, estamos en contacto. Es un 10. O sea, se porta muy bien con sus amigos y me parece una buena persona. Sin embargo, no siempre fue así. La historia de Samu, como le llaman sus familiares y amigos, es la historia de un cambio drástico, tanto que cuesta creerlo. Un cambio que comenzó, precisamente, con un mes sagrado de Ramadán como el actual. ¿Quieren saber cómo? Pues no dejen de ver este capítulo de Mi primer Ramadán hasta el final. Y es que Samu no lo tuvo fácil desde el mismo principio de su vida. Por circunstancias de mi vida, de mi madre, no se ha podido hacer cargo de mí a lo largo de mi vida, entonces yo me he criado casi siempre. Es una persona que tiene un buen corazón, es muy buena persona, porque siempre lo que quiere para él te lo da a ti. O sea, siempre piensa más en ti que en él mismo. Y eso es algo que lo hace muy, muy grande. ¿Sabes? Que tenía 2 hijos ya, y a ella no le había dicho nada. ¿Eh? Entonces mi hija se enteró a los 3 meses de embarazo, cuando va al médico, le salió en el ordenador, dice, anda, por donde tú vives hay un niño y una niña, hijo de David. Y entonces cuando llego a casa de mi hija me llamó, dice, mamá, venid a por mí, porque yo no quiero estar con este chico, es un mentiroso. Es un 10. O sea, se porta muy bien con sus amigos y me parece una buena persona. Te vienes a casa y el niño para nosotros. Su joven madre no pudo sobrellevar la situación, por lo que el recién nacido Samuel quedó a cargo de sus abuelos, que lo criaron como si fuera su propio hijo. Tiene genio, es un niño que empezó 3 años, 4 años con mucho genio. Se encaprichaba con una cosa hasta que no lo conseguía, nada. Incluso hubo una vez que me recuerdo, que nunca lo olvidaré, que mi padre se cogió una perra a las 6 de la mañana a cuento de nada, se levantó, se puso a llorar, que quería bajarse a la calle. Entonces mi padre se tuvo que vestir y bajárselo a la calle, porque no había forma, y ahí ya se tranquilizó. Samu fue un niño criado con cariño, pero sin los referentes paterno y materno que necesitaba. Desde que era un niño nunca me ha faltado de nada, me han consentido todo lo que he querido y me han dado todo lo que he querido. Entonces yo creo que es el principal problema de haber hecho todas esas cosas que hacía. Luego fue creciendo y sí, era un poquito, a lo mejor le cortaba el pelo. Yo decía, dejarlo muy guapo, y no le gustaba a él. Luego cuando salía, que no, llorando, con perras. Ahí empezó. Todo cambió a partir del momento en que sus abuelos se mudaron desde el madrileño barrio de Orcasitas, donde residían, a su pueblo de origen, Tomelloso. El cambio al instituto, pues empecé a hacer todo lo contrario a lo que en realidad hay que hacer. Entonces pues empecé a no ir al instituto, malos vicios, los peores que os podáis imaginar. Con el tiempo fue como juntándose con gente que no era la adecuada. Se juntaba con chicos mayores que él, que no les gustaba ir a clase, entonces él hacía lo mismo. Empezaba a beber alcohol, empezó a fumar, empezó a faltar a clase, y eso no sabían mis padres cómo lidiarlo. Las compañías le jugaron a Samu una mala pasada. Las compañías son muy importantes, entonces si tú te juntas en la vida con buenas compañías, pues acabas haciendo las cosas bien,
al contrario que si lo haces, si te juntas con malas. Entonces pues yo empecé a juntarme con gente mucho mayor que yo. Pues de esto de que dices como que Samuel está con 12 años hasta las 3 de la mañana, aunque sea un pueblo. Si está de botellón, si está... Eso no es que va por mal camino. La situación empezó a estropearse de manera progresiva, pero muy rápidamente, sobre todo en lo referente a la relación con sus abuelos. No tienen la edad de lidiar con un niño de 12 años en una etapa difícil. O sea, no es que no lo quisieran hacer o eso, sino que quizás no sabían cómo hacerlo y quizás el otro se volvió demasiado rebelde. Yo les pedía dinero cada vez más, cada vez les pedía más cosas, que me compraran un ordenador, que me compraran un móvil, que me hicieran un contrato en el móvil. Les pedía cada vez más y más cosas y más cosas. Yo le decía que yo le podía dar dinero, pero no tanto como me pedía. Abuela, se iba al instituto, por ejemplo, un viernes. ¿Me preparas para tratar de 40 euros? Le digo, sí, estás tú fresco. Yo 40 euros no te voy a dar. Yo te puedo dar 5 o 10 y te sobra. Y así fuimos pasando el tiempo y que venga exigiéndome dinero. Entonces pues llegó un límite en que ellos tampoco podían darme todo. Entonces pues empecé yo a cogérselo por mi cuenta, empecé a robarles dinero, se me pasaba por la cabeza hasta vender cosas de la casa para salirme con la mía al final. Le decía, esto no puede ser, no puede continuar hasta así. Cuando no me daban dinero en casa pues les insultaba, a veces les agredía también. Entonces pues eso poco a poco fue cada vez a más, entre cada vez más discusiones, al final discutíamos por todo. Ya en casa no sabían mis abuelos cómo hacerlo y yo cada vez pues cada vez me creía yo más el dueño de todo. Hasta que un día, esta situación insostenible estalló de la peor manera posible. Traje a mis amigos a casa y ahí ya discutíamos. Después cuando se fueron ya mis amigos, pues cuando se fueron ya le pedía la cena y ya era tarde. Le pedía la cena a mi abuela y ella pues me hizo cualquier cosa, me hizo un bocadillo, no me acuerdo de qué, y yo lo cogí y se lo tiré encima. Le dije que eso no, que eso era una mierda y que a mí me hiciera una cena como me merecía. Y entonces pues ahí ya empezó mi abuelo también a saltar, empezó con el bastón a intentar darme, porque mi abuelo no tiene glaucoma y no ve. Cogí al abuelo el garrote y le quiso pegar, y él, que tiene mucho carácter. Cuando me intentaba dar, pues yo le empujaba hacia el sofá, ya se metía mi abuela y ya pues empezábamos ahí entre todos a agredirnos unos a otros. Yo no sabía qué hacer, separando a uno, separando al otro. Por fin mi marido me dice que me va a dar a mí. El niño le dice, si se te ocurre tocar a la abuela, te mato. Mira, yo no sabía qué hacer. Hasta que pues se tranquilizó ese día la cosa y el día siguiente ya es cuando me denunciaron. Le digo a mi marido, lo deberíamos perdonar. Y dice, si no vas tú, voy yo. Yo me entero y la verdad es que me pareció bastante triste por parte de ambas partes. ¿Por qué? Porque el menor es un menor y necesita una guía. Y el mayor es un mayor y no puede con esa responsabilidad. Muy pronto, con apenas 16 años, parecía que la vida de Samu se torcía para siempre. Yo al día siguiente fui al instituto, como siempre me quedaba en el parque, o sea que no iba. Y luego pues a las 12 de la mañana más o menos, pues decidí volver a casa, porque ya me aburría en la calle, entonces pues decidí volver a casa y decirle a mis abuelos que ya no había clase. Yo llegué a casa y no estaba ni mi abuela, ni mi abuelo, ni el coche. Y al rato pues se presentó un coche de policía secreta en casa y me dijeron que montara y ya fui a la comisaría y es cuando me llevé la sorpresa. Yo ya sabía que los límites se habían superado, pero claro, yo pues dije que sea lo que sea. Yo ya no puedo, en ese momento no podía volver atrás. Por dentro pues me sentía vacío, me sentía... Mis familias, nadie se quería hacer cargo de mí, ni mi madre, ni mis abuelos, ni mis tíos, nadie. En ese momento nadie era capaz de hacerse cargo de mí, también por mis actos, porque yo tampoco es que hubiera hecho las cosas bien. Yo me acuerdo que ese día hablé con él por teléfono y recuerdo que él se hacía el fuerte. A mí me da igual, a mí no sé qué. Pero yo sé que Samuel es muy sensible. Entonces, te puedes hacer el fuerte, pero no conmigo, que te conozco desde que naciste.
y al rato pues se presentó el director de un centro de menores, ya me monté en el coche, yo sin nada, nada más estaba yo, no me habían dado ropa, mi abuela me trajo algo de ropa a la comisaría y por el camino íbamos de camino hacia el centro y me fueron explicando pues cómo funcionaba el centro, lo que había en el centro. Casi todos los menores eran de origen marroquí o subsaharianos. Entonces pues me impactó mucho porque yo no me esperaba tampoco eso. Y luego también los educadores, prácticamente todos, casi todos eran también marroquíes. Estaba mal porque se sentía muy... Allí no le gustaba estar, claro, a él no le gustaba estar allí. Es más, y ayudaba a los chicos que eran menores y lo maltrataban otros, él los defendía y se lo llevaba a su habitación a lo mejor a ese chaval. Cuando Samuel entra en el centro de menores, el 90% de los chavales que hay son de origen marroquí. Entonces, al principio, yo que tenía bastante comunicación con él, al principio él rechazaba eso bastante. ¿Por qué? No por nada, sino porque, primero, el idioma. Apenas podía comunicarse con ellos por el idioma. Yo pensaba, ¿dónde me han metido? ¿Dónde estoy? Yo estaba cuerpo presente, pero mi mente pues no abarcaba tanto. Pero a veces, como dice el refrán, Dios escribe recto con renglones torcidos. Yo cuando las primeras veces que veía a mis compañeros del centro rezando, les preguntaba también que por qué hacían eso, y ellos pues intentaban explicarme. Con el tiempo, son chavales y los chavales lo aprenden todo muy rápido. Con el tiempo sí empezó a hacer amistad con ellos, ya se comunicaban, no sé cómo la verdad, pero sé que llegaban a comunicar. A Samuel no le gustaba, por ejemplo, nada del fútbol y todos los sábados ellos iban a jugar al fútbol y aún así él iba con ellos para no sentirse apartado, para integrarse. Yo en el centro nunca he sido musulmán, yo nunca he rezado en el centro, estando allí ingresado como menor. Nunca me ha llamado, o sea, he hecho yo la fiesta del Cordero, la he hecho con ellos, la he celebrado con ellos, nada más por respeto hacia ellos. Ramadán, allí en el centro, no me obligaban a hacerlo, o sea, me decían que no lo hiciera, pero yo quería hacerlo para ver lo que ellos sentían. Había algún menor que me decía que tenía que hacerme musulmán, que esto, y yo se lo negaba siempre, yo le decía que eso nunca, que eso no. A la salida del centro de menores de Daimiel, Samu ya había comenzado a experimentar un cambio que, en poco tiempo, le llevaría hasta una mezquita. Sentía como que me faltaba algo, me faltaba su bismillah antes de comer, lo echaba en falta y ahí entonces cuando salí del centro es cuando empecé a echar de menos el Islam, a echarlo de menos. Entonces es cuando decidí hacerme musulmán. Entonces yo por internet empecé a informarme de cómo hacerlo, empecé a hablar por chat con gente por internet, pero empecé a echarme como para atrás, porque no me fiaba yo no sabía quién había a la otra pantalla del ordenador. Se encontraba muy solo y un día, por lo visto, pues había un chico por la puerta y le dijo: oye, quiero hablar contigo. Y el otro chico le asustó y dice: no, pasa adentro. Y allí pasó dentro y allí ha sido cuando ya pues contaría que estaba muy solo, que si podía estar allí, y ya se hizo así. Pregunté dónde estaba la mezquita y a Leisa, después de Leisa, pues paré a un chaval de aquí que salió de la mezquita. Vi que se me acercó y pensé, vino a mí y me dijo: oye, ¿puedes venir conmigo? Y yo pensé, si no le conozco nada, ¿por qué tengo que acompañarle? Y él pues empezó también a sentir mucho miedo, porque claro, no se esperaba algo así. Y ya cuando empecé a quedarme yo sin palabras es cuando dijo: ven, pasa a la mezquita y hablamos dentro. Digo, que se venga conmigo a la mezquita él, vea el ambiente, y si ve que le gusta, pues que pregunte y que... Entonces le cogí, le metí a la mezquita. Y empezamos aquí a hablar, también con otro hermano. Y ahí pues yo estaba muy nervioso, yo no les conocía, no conocía a nadie. Había sido la primera vez que había pasado a una mezquita aquí en España, en Parla. Entonces pues yo estaba temblando y por dentro en blanco, no sabía cómo actuar. Yo la verdad es que doy gracias a Allah porque pienso que el haber dado, me ha dado el honor
de que una persona que estaba en duda entre si entrar al Islam o no, que por mí haya dicho voy a dar el paso, voy a conocer lo que es la religión, yo la verdad es que me siento muy orgulloso. El siguiente viernes hice la shahada en conjunto, en público, porque antes ya la había hecho yo, pero para mí mismo. Tras su entrada al Islam, lo primero que quiso hacer Samu fue encontrar un empleo para ser independiente y responsable. El Islam me ha ayudado a hacerme más responsable, a poder levantarme todos los días, algo que veía antes incapaz, el levantarme todos los días al instituto, por ejemplo, o a hacer alguna responsabilidad, antes lo veía que era algo incapaz. Sin embargo, ahora es como una rutina que voy haciendo día a día y que me ayuda a tener mi propia estabilidad económica, a no tener que depender de mis abuelos, no tener que depender de mi familia. Y también una estabilidad también mental, porque te vales como que estás haciendo un trabajo, estás desempeñando algo, estás ayudando a algo también, aparte de percibir un salario, estás ayudando a la sociedad de alguna manera. Empecé a buscar trabajo para poder, porque yo quería independizarme y hacer mi vida, al fin y al cabo. Entonces, pues, mi madre fue la que me ayudó a buscar trabajo, sabía que quería trabajar. Ella justo venía al cine Doré, que está aquí enfrente, y un día vio un cartel en la puerta de que se necesitaba repartidor. Entonces me lo dijo mi madre y a los 2 días me acompañó y vine a dejar el currículum. Y al día siguiente empecé. Y ahí es cuando empecé a pensar en independizarme, en buscarme un alquiler de una casa, en poder al fin y al cabo hacer mi vida. La vuelta de 10. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Mucho de verte. Muy bien. Hasta luego. Desde entonces, Samu es repartidor de pedidos en una tienda del centro de Madrid y es el preferido de varios de sus clientes, especialmente de las personas ancianas. África. ¿Qué tal, guapa? Hola, muy bien, ¿y tú? Aquí andamos, como siempre. Te dejo en la cocina, ¿vale? Vale, sí, déjalo. Mi relación con él es muy buena porque el pedido que yo le pido me lo trae enseguida. Pues un chico muy agradable, siempre está pendiente de lo que yo tengo falta, yo llamo por teléfono y él me lo trae sin ningún problema. Noble, simpático, que tiene no sé, que con las personas sin mayores como yo, pues tiene mucho feeling. Bueno, guapa. Mañana te veo, ¿vale? Vale, de verte. Venga, lo mismo te digo. Muy guapo. Adiós. Adiós. Su trabajo es muy duro y le mantiene horas cargando cajas bajo el sol. Aún así, tanto él como sus compañeros confían en que podrá ayunar sin problemas en este su primer Ramadán como musulmán. Simplemente con la fuerza de voluntad y con la fe y con la ayuda de Allah, podré, inshallah, poder seguir día a día cumpliendo mi ayuno. Yo veo muy difícil y complicado tiene que ser hacer el Ramadán mientras él esté rodeado de comida, entregar pedidos, trabajando a pleno sol. Vamos, que yo creo que es algo muy complicado, pero yo creo que sí lo consigue porque él tiene mucha fuerza de voluntad en muchas cosas. Yo me he dado cuenta de que cuando él pone mucho empeño en algo lo consigue. Sé que voy a tener esa fuerza porque Allah siempre está con nosotros y con la ayuda de él y con tu fuerza de voluntad todo se puede. Cualquier meta que te propongas se puede llevar a cabo. Su cambio ha sido tan positivo que incluso su familia, después de conocer a sus amigos musulmanes, opina bien del Islam y considera que le ha hecho un gran bien a Samu. Son chicos que no hacen botellón, que no fuman, que están rezando. ¿Yo qué más quiero? Eso es divino para mi nieto.
Yo quiero lo mejor. No es que haya pasado de ser mala persona a buena persona, no. Ha pasado de ser un rebelde con caminos malos por los que seguir, como es el alcohol, como son los porros, como es el fumar, como es el no estudiar, a encontrar una religión donde el camino es recto. Y el camino es recto, y si sigues el camino recto, te da tranquilidad y felicidad. Pienso que todas las personas tenemos un pasado que es malo, porque no creo que muy pocas personas tengan un pasado bueno y un futuro bueno, pero él la verdad que ahora tiene un futuro muy bueno y un presente muy bueno, porque siempre está pensando en ayudar, en dar lo que tiene. Gracias a Dios ahora está en el buen camino, es un chico que se porta bien y que hace las cosas como debe, y es más maduro que muchos hombres que vemos por la calle con 30 años que viven aún con sus padres y quieren que les mantenga. Yo creo que es una historia que te hace pensar mucho en la vida, en cómo puedes tener una vida dura y cambiar, y creo que es una persona con ánimo de superación y que nos debe de servir a nosotros también para superarnos a nosotros mismos. El Islam ha descubierto la persona que Samuel ya era, pero ahora lo practica. O sea, practica la bondad, practica ser buena persona, practica no meterse en líos, practica el diálogo, cuando antes, por ejemplo, lo del diálogo, practica el diálogo, que antes utilizaba gritos, utilizaba otros métodos, ahora practica el diálogo, aunque sea para algo que no estás de acuerdo con él, lo habla, no lo discute como antes. Sí, el Islam le ha cambiado, le lleva por el camino correcto.